Vamos a volver a leer versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hacer para ir al infierno? Nada. No tienes que hacer nada. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Lo acabamos de leer. No tienes que hacer nada. Con que sigas tu vida como hasta ahora, con que vivas según la naturaleza caída que heredaste de tus padres, es suficiente. Según la Biblia, y como puede apreciarse en estos versículos, para ir al infierno no es necesario esforzarse lo más mínimo. Conseguir con tu vida y no aceptar el regalo de la gracia de Dios que te otorga una nueva ciudadanía, con eso es suficiente para que la ira de Dios siga desatada sobre ti. No hace falta ser un asesino en serie para heredar el infierno. Esto no lo puede aceptar el ser humano caído. Pero esto es lo que nos acaba de decir Pablo. Lo que Pablo nos dice en estos 3 versículos que acabamos de leer es que nacimos muertos. Físicamente vivos, sí, pero espiritualmente muertos, y que vivimos una vida que se enfrenta permanentemente a Dios y sin ningún propósito que trascienda más allá de las cosas de este mundo. Sí, hay propósitos, pero son propósitos que no trascienden más allá de las cosas de este mundo. Una vida de egoísmo, engañados por el sistema de valores de este mundo y de pecado. Una vida de egoísmo, aunque lo disimulemos, de pecado, aunque lo escondamos, y engañados por el sistema de valores de este mundo, aunque pensemos que somos todos nosotros los técnicamente más avanzados y con el pensamiento más refinado de todos los siglos. Y es precisamente por esto por lo que estamos bajo la ira de Dios. Pues esto es lo que vamos a desarrollar en estos 3 versículos. En el versículo del 1 al 3 del capítulo 2. Primera parte, nacimos muertos, espiritualmente muertos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vamos a seguir. Estábamos muertos, dice Pablo, espiritualmente hablando. Esto es fundamental en el Evangelio. Y este fundamento del Evangelio, especialmente o sea, que estábamos muertos, es el que la soberbia del ser humano no tolera, desprecia y rechaza conscientemente. Pero el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios al hombre, primero, evidentemente, nos tiene que presentar las malas para que podamos apreciar las buenas y así las podamos desear. Porque si no vemos las malas, ¿por qué íbamos a desear las buenas? Escucha lo que dice el Evangelio y que además coincide, el Evangelio extractado, ¿no? Y que además coincide con el esquema de hoy. Fíjate, primer punto. Todo ser humano nace muerto. Por eso Dios quiere darnos la vida. Segundo punto. Todo ser humano tiene una naturaleza perversa. Por eso Dios nos quiere dar una nueva naturaleza a través de Cristo. A través de un nuevo nacimiento. O sea, Dios nos recrea, nos hace de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo, en Cristo. Tercer punto, todo ser humano sirve a los enemigos de Dios aunque no se lo crea. Por eso Dios tiene que predestinar a los suyos para buenas obras, para que podamos hacer lo que antes ni podíamos ni queríamos hacer, que es darle la gloria a Dios, servir a Dios. Y cuarto punto, todo ser humano está bajo la ira de Dios y sin embargo en Cristo tenemos riquezas incomparables que sustituyen esa ira. Este es el esquema de hoy. En realidad es el resumen del Evangelio. Según este panorama que nos describe la Biblia, lo más fácil sería aceptar la obra de Dios en nuestras vidas para que cambiara semejante destino de la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Pero nadie quiere. Y nadie quiere porque todos nacemos muertos.
espiritualmente muertos. Por eso Dios tiene que hacer previamente una obra de regeneración en nosotros antes de darnos sus riquezas para que las aceptemos. Si no hay una regeneración previa, ni apreciamos sus riquezas, ni por supuesto las queremos. Y es que sin Dios y sin su propósito en nosotros, aunque nos veamos vivos, geniales y estupendos, realmente estamos muertos. Somos muertos que piensan que están vivos. Sin Dios vivimos tan engañados que deseamos lo que no nos conviene y rechazamos a Dios y sus riquezas. Ese es el drama del ser humano. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos salvó. Nos pasó de muerte a vida y ahora vemos y sentimos lo que antes ni veíamos ni sentíamos. Es ahora, una vez vivos, cuando podemos apreciar el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso ahora sí lo deseamos y lo anhelamos. Solo ahora, y después de darnos vida, es cuando ya no despreciamos lo que antes sí despreciábamos y no queríamos. ¿Te das cuenta ahora por qué Pablo ora en los versículos 19 y 20 del capítulo 1 que vimos en la anterior predicación, para que los efesios entendiesen cómo era la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Porque ese poder y fuerza que nos da la vida es el mismo poder y fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Te acuerdas cuando oraba por esto? Y decía que teníamos que entender cómo era esa fuerza que operó en Cristo para levantarle de los muertos. Oraba para que lo entendiésemos porque ese mismo poder fue el necesario para que tú, muerto, resucitases. Por eso oraba por los efesios, porque si no entendían que estaban muertos y que para levantarlos de esa tumba Dios necesitó un poder enorme, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ellos jamás podrían apreciar la gracia de Dios. Pablo nos dice en este versículo, bueno, en este versículo realmente no, porque lo dice en el versículo 5, ¿verdad? Pero bueno, lo adelantamos aquí, que Dios nos dio vida. La gracia de Dios es un regalo. Y como cualquier regalo verdadero, es gratis, ¿no? Cuando a ti te dan un regalo no te cobran nada. A no ser que no sea un regalo verdadero, entonces hay un interés por detrás, te lo dan porque esperan algo. Pero un regalo verdadero es gratis. Sin embargo, solo se puede apreciar un regalo cuando se dan dos factores. Primero, cuando se necesita ese regalo. Y segundo, cuando se sabe lo que ha costado ese regalo que se da sin interés. Cuando se necesita ese regalo es cuando tú lo valoras más, ¿verdad? Sin embargo, la gente no sabe que necesita tener vida. ¿Por qué? Porque no cree que esté muerta. Por eso Dios primero nos tiene que dar la vida, la verdadera vida, para poder apreciarla después. Y otro de los factores para poder apreciar un regalo, dije que es saber cuánto ha costado ese regalo, ¿no? ¿Sabes por qué se aprecia un regalo cuando se sabe lo que ha costado? Porque aunque es un regalo, no hay nada gratis en la vida. Si a ti te dan algo gratis, es porque alguien previamente lo ha tenido que pagar. Y fue precisamente esto lo que hizo Cristo en una cruz, pagar lo que nos tocaba pagar a nosotros para evitarnos ir al infierno, para darnos la vida eterna. Y es que el infierno no es otra cosa que la vida eterna, pero sin ninguna esperanza. Siempre perseguidos, siempre con miedo, siempre amenazados, siempre abusados y sin ninguna esperanza ya de mejora, ni de bondad o de justicia, así eternamente y sin Dios y sin esperanza. En este mundo vivimos de alguna manera, sí, o perseguidos físicamente, o también perseguidos por las deudas, las finanzas, los bancos. A veces con miedo, pero hay esperanza. Pero en el infierno no hay esperanza. Es esa vida vivida eternamente y ya olvídate, sin ninguna esperanza.
Sin la gracia de Dios, sin la vida que nos dio Cristo muriendo primero y resucitando después, no somos otra cosa que muertos. Muertos que creen que están vivos. Por eso Pablo ora, para que lo entiendas. Él pedía para que los efesios pudiesen entender cómo de grande es ese poder de Dios para darnos la vida, y de esa manera sí ya luego poder apreciar cómo hay que apreciar el regalo de la gracia de Dios. Si no sabes que estás muerto, no vas a agradecer que estés vivo ahora en Cristo.